¿Qué harías si te dijera que el miedo no tiene que gobernar tu vida? Que no importa cuán intensa sea la tormenta, existe una paz más fuerte y un poder capaz de transformar incluso tus mayores temores. Todos hemos sentido miedo en algún momento. Es parte de la experiencia humana. Pero Jesús no nos dejó solos en esta lucha. Nos dio herramientas poderosas en su palabra para enfrentar y vencer el miedo. En este video, exploraremos juntos los versículos más impactantes de la Biblia que nos muestran cómo vivir con confianza y esperanza, incluso en los momentos más oscuros. A medida que avancemos, descubrirás que no estás solo en esta batalla y que el miedo no tiene por qué ser tu final. Antes de comenzar, te invito a compartir en los comentarios. Confío en Dios más que en mi miedo. Hazlo como una declaración de fe y un paso hacia la libertad. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para seguir encontrando fortaleza en la palabra de Dios. ¿Listo para cambiar la manera en que enfrentas el miedo? Vamos a descubrirlo juntos. Número 1. Vive el presente sin preocuparte por el mañana. Mateo capítulo 6, versículo 34. Por tanto, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Vivir el presente es más fácil decirlo que hacerlo. En un mundo donde las responsabilidades parecen multiplicarse cada día y la incertidumbre sobre el futuro es una constante, es natural sentir el peso de lo que aún no ha sucedido. ¿Cuántas veces has sentido que el miedo al mañana te roba la alegría de hoy? Es como si llevaras una mochila llena de piedras, pesada y agotadora, impidiéndote disfrutar del momento actual. Sin embargo, Jesús nos ofrece un mensaje transformador en Mateo capítulo 6, versículo 34. No debemos preocuparnos por el mañana, porque cada día trae sus propios desafíos. Esta no es una invitación a la negligencia ni a la falta de planificación. Es un llamado a confiar en que Dios ya tiene el control del futuro. El problema con la preocupación es que nos hace vivir en un tiempo que aún no existe, mientras ignoramos las bendiciones y oportunidades que tenemos frente a nosotros. Cuando el miedo al futuro domina nuestra mente, nos perdemos momentos significativos. Una sonrisa de un ser querido, una conversación profunda o incluso la belleza de un atardecer. ¿Por qué nos cuesta tanto soltar el control? En parte, porque creemos que al anticipar los problemas, estaremos mejor preparados para enfrentarlos. Pero la realidad es que la mayor parte de las cosas que tememos nunca llegan a suceder. Y cuando suceden, rara vez son tan devastadoras como imaginamos. Entonces, ¿por qué cargar hoy con el peso de mañana? Es como intentar cruzar un puente antes de llegar a él. Cuando Jesús nos invita a no preocuparnos por el futuro, también nos está ofreciendo algo más valioso: la libertad de disfrutar el presente. Vivir en el momento presente no significa que no tengamos metas o aspiraciones, sino que aprendamos a estar plenamente conscientes de lo que ocurre aquí y ahora. Es agradecer por el pan de hoy antes de preocuparnos por el de mañana. Es abrazar a nuestros seres queridos hoy, en lugar de temer perderlos en el futuro. Una forma poderosa de cultivar esta mentalidad es practicar la gratitud. Cuando enfocamos nuestro corazón en agradecer lo que tenemos, el miedo al mañana pierde fuerza. La gratitud es como un ancla que nos mantiene presentes, recordándonos que aunque el futuro es incierto, el hoy es un regalo. Puedes comenzar escribiendo 3 cosas por las que estás agradecido cada día. Es un ejercicio simple, pero transformador. Además de la gratitud, confiar en Dios es fundamental para liberar el peso del futuro. Cuando reconocemos que no tenemos el control de todo, pero confiamos en aquel que sí lo tiene, encontramos paz. La fe no elimina los problemas, cambia cómo los enfrentamos. No se trata de saber qué pasará mañana, sino de saber que, pase lo que pase, no estaremos solos. ¿Y qué pasa con esos días en los que es realmente difícil confiar? Esos días en los que el miedo parece más grande que la fe. En esos momentos,
Es importante recordar que la fe no es la ausencia de duda, sino la decisión de seguir confiando a pesar de ella. No necesitas tener toda la fe del mundo, solo necesitas la suficiente para dar el siguiente paso. A medida que aprendemos a vivir el presente, también comenzamos a experimentar una vida más ligera y plena. El presente es el único tiempo que realmente tenemos. El pasado ya se fue y el futuro aún no ha llegado. Cuando nos permitimos habitar plenamente en el ahora, descubrimos que hay más bendiciones de las que imaginamos. Así que hoy te invito a hacer una pausa. Respira profundamente. Observa a tu alrededor. Agradece lo que tienes. Entrega tus preocupaciones a Dios. Porque cuando sueltas el peso del mañana, tus manos quedan libres para abrazar las bendiciones de hoy. Número 2. Busca primero el reino de Dios. Mateo, capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son tus prioridades hoy? Si hicieras una lista de lo que más ocupa tu tiempo y tus pensamientos, ¿en qué posición estaría Dios? No es fácil admitirlo, pero a menudo relegamos a Dios a un segundo plano, no por falta de amor, sino porque las preocupaciones de la vida parecen exigir atención inmediata. El trabajo, las finanzas, la familia, todo parece urgente. Sin embargo, Jesús nos invita a invertir el orden. Busca primero el reino de Dios y lo demás llegará en su debido momento. Cuando hablamos de buscar primero el reino de Dios, no nos referimos únicamente a asistir a la iglesia o realizar actos religiosos. Es una invitación a alinear nuestro corazón y nuestras prioridades con los valores del cielo. Es poner a Dios en el centro de cada decisión, cada relación y cada sueño. Cuando Dios es lo primero en nuestra vida, todo lo demás encuentra su lugar natural. ¿Por qué es tan difícil hacer esto? Porque vivimos en una cultura que valora lo inmediato. Queremos resultados ahora, respuestas ahora, éxito ahora. Pero el reino de Dios opera con un ritmo diferente. Es como sembrar una semilla. No ves el fruto inmediatamente, pero con el tiempo, la cosecha llega. El problema es que, en nuestra impaciencia, muchas veces abandonamos el jardín antes de tiempo. Poner a Dios primero no significa que no tendremos desafíos. Lo que cambia es nuestra perspectiva ante ellos. Cuando tu prioridad es buscar a Dios, no te derrumbas ante el primer obstáculo. Sabes que hay un propósito más grande en juego. Sabes que Dios está trabajando, incluso cuando no puedes verlo. Además, buscar primero el reino de Dios trae paz. Cuando nuestra prioridad son las cosas temporales, vivimos en constante estrés. Siempre habrá más dinero por ganar, más problemas por resolver y más cosas por hacer. Pero cuando Dios es nuestro centro, encontramos descanso en medio del caos. Es la paz que viene de saber que no todo depende de nosotros. ¿Cómo se ve esto en la práctica? No se trata solo de reservar tiempo para orar por la mañana, aunque eso es importante, sino de involucrar a Dios en cada aspecto de tu día. Es preguntarte, ¿estoy reflejando el amor de Dios en esta conversación? ¿Estoy tomando decisiones que honran a Dios en mi trabajo? ¿Estoy confiando en su provisión en lugar de preocuparme constantemente? También es importante recordar que buscar primero el reino no es una transacción. No se trata de decir, voy a poner a Dios primero para que me dé lo que quiero. Es una relación, no una fórmula. Dios no promete darnos todo lo que deseamos. Promete darnos lo que necesitamos. Y a menudo, lo que necesitamos es crecer, madurar y aprender a depender más de Él. Poner a Dios primero también afecta nuestras relaciones. Cuando tu corazón está alineado con el de Dios, amas mejor, perdonas más rápido y sirves con más alegría. Tus prioridades cambian. Ya no se trata solo de ti. Quieres reflejar el amor de Dios a quienes te rodean. Si nunca has intentado vivir de esta manera, puede parecer intimidante. ¿Por dónde empiezas? Empieza por pequeños pasos. Dedica los primeros minutos de tu día a Dios. Antes de tomar una decisión importante, ora y pide sabiduría.
Busca maneras de servir a otros sin esperar nada a cambio. Con el tiempo, estos pequeños actos suman una gran transformación. Y aquí está la promesa hermosa. Cuando buscas primero el reino de Dios, todas las demás cosas serán añadidas. Esto no significa que tendrás una vida sin problemas, pero significa que nunca estarás solo en medio de ellos. Dios conoce tus necesidades mejor que tú mismo. Él sabe lo que necesitas antes de que se lo pidas. Hoy te animo a hacer un pequeño ajuste en tu vida. Pon a Dios en primer lugar en algo específico: tu tiempo, tus decisiones o tus relaciones. Observa cómo este simple acto de fe comienza a cambiar tu perspectiva. Porque cuando Dios es tu prioridad, tu vida entera se alinea con un propósito más grande que tú mismo. Número 3. Encuentra paz en medio del caos. Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Vivimos en un mundo donde el caos parece ser la norma. Las noticias están llenas de conflictos, tragedias y crisis. A nivel personal, lidiamos con el estrés del trabajo, las responsabilidades familiares y los desafíos emocionales. En medio de todo esto, es fácil sentirse abrumado y perder la paz. Sin embargo, Jesús nos ofrece una paz que va más allá de las circunstancias. No es una paz superficial que depende de que todo esté bien. Es una paz profunda y constante que permanece incluso en las peores tormentas. ¿Qué significa realmente tener paz en medio del caos? No es negar los problemas ni pretender que no existen. Es tener la certeza de que, a pesar de las dificultades, no estamos solos y no necesitamos resolver todo por nuestra cuenta. La paz que Jesús nos ofrece es una confianza en que Dios está en control, incluso cuando nuestro mundo parece estar fuera de control. Una de las razones por las que perdemos la paz es porque intentamos controlar cosas que están fuera de nuestro alcance. Cuando queremos tener el control absoluto de cada resultado, inevitablemente terminamos frustrados. Es como intentar atrapar agua con las manos. Cuanto más aprietas, más rápido se escapa. Parte de encontrar paz es aceptar que no podemos controlar todo y que no necesitamos hacerlo. Dios no nos pide que lo resolvamos todo. Nos pide que confiemos en Él. Pero, ¿cómo se ve esta paz en la vida cotidiana? Comienza con un cambio de enfoque. En lugar de centrarte en el problema, céntrate en quién es Dios. Cuando tus pensamientos están llenos de ansiedad, es fácil olvidar lo poderoso y fiel que es Él. Recordar su carácter, su bondad, su amor y su soberanía trae calma a nuestro corazón. No es negar la realidad, es ver la realidad desde una perspectiva divina. Otra forma de cultivar esta paz es a través de la oración. Filipenses 4, 6-7. Nos recuerda que, cuando presentamos nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, la paz de Dios guardará nuestro corazón y nuestra mente. La oración no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia cómo las enfrentamos. Es un intercambio divino. Entregamos nuestras preocupaciones y recibimos su paz. Además de la oración, rodearte de una comunidad de fe también es esencial. No estamos destinados a enfrentar el caos de la vida solos. Hablar con otros, compartir nuestras cargas y recibir apoyo emocional y espiritual puede aliviar el peso que llevamos. A veces, Dios nos da paz a través de las personas que pone en nuestro camino. También es importante tener en cuenta que la paz es un proceso, no un evento puntual. No es algo que recibes una vez y nunca más necesitas buscar. Es algo que se cultiva diariamente. Es como un músculo que se fortalece con el uso. Cuanto más practiques confiar en Dios en pequeñas situaciones, más fácil será mantener la paz cuando lleguen las grandes tormentas. El caos externo no tiene que convertirse en caos interno. Cuando Jesús dijo, «No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo», no estaba prometiendo una vida sin problemas. Estaba prometiendo su presencia y su paz en medio de ellos. Puedes estar en medio de la tormenta más fuerte y aún así tener una calma profunda porque sabes que Dios está contigo. Si sientes que el caos ha estado gobernando tu vida últimamente,
te animo a hacer una pausa. Toma un momento para respirar profundamente, orar y recordar que no tienes que llevar esta carga solo. Practica la gratitud por las bendiciones que todavía están presentes en tu vida. Agradece no solo por lo bueno, sino también por la fortaleza que estás desarrollando a través de las dificultades. Recuerda que la paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios. Es saber que, aunque no entiendas todo lo que está pasando, puedes confiar en que Él tiene el control. No importa lo fuerte que sea la tormenta, el capitán de tu vida nunca abandonará el barco. Hoy, elige la paz. No es un sentimiento que depende de las circunstancias, es una decisión basada en quién es Dios. Y cuando eliges la paz, no solo cambia tu corazón, también cambia cómo enfrentas la vida. Número 4. No temas, Dios está contigo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. El miedo es una de las emociones más comunes y universales. Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos sentido ese nudo en el estómago, ese sudor frío o esa voz interna que susurra, ¿y si todo sale mal? El temor puede manifestarse de muchas maneras: miedo al fracaso, a la soledad, a la pérdida, a la incertidumbre del futuro. Pero en medio de esos momentos oscuros, hay una verdad poderosa que puede transformar por completo nuestra perspectiva. Dios está contigo. Isaías, capítulo 41, versículo 10, nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No es solo una frase motivadora, es una promesa de la presencia constante de Dios. No importa cuán grande sea el desafío o cuán abrumadora sea la situación, no lo enfrentamos solos. Sin embargo, aunque sepamos esto en teoría, ponerlo en práctica es otra historia. El miedo tiene la capacidad de nublar nuestra visión y hacernos sentir aislados, incluso de Dios. ¿Por qué es tan difícil no temer incluso cuando sabemos que Dios está con nosotros? Una de las razones es porque el miedo suele surgir de la incertidumbre. Cuando no sabemos qué va a pasar, nuestro instinto es prepararnos para el peor escenario posible. El problema es que, al enfocarnos en todo lo que podría salir mal, perdemos de vista quién está a nuestro lado. La presencia de Dios no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia cómo las enfrentamos. No temer no significa no sentir miedo. Sentir miedo es natural, todos lo experimentamos. Lo que marca la diferencia es cómo respondemos a ese miedo. Podemos permitir que nos paralice o podemos usarlo como una oportunidad para confiar más profundamente en Dios. Cuando eliges confiar en Dios en medio del miedo, estás diciendo, no entiendo lo que está pasando, pero sé que no estoy solo. Una de las claves para enfrentar el miedo es recordar las veces en que Dios ya ha sido fiel en tu vida. Cuando miramos hacia atrás y vemos cómo Él nos sostuvo en el pasado, tenemos más confianza para enfrentar el presente. Escribe esas experiencias. Recuérdalas cuando el miedo toque a tu puerta. Dios no cambia. Si fue fiel antes, lo será ahora. Otra herramienta poderosa para combatir el miedo es la oración. Cuando hablas con Dios y le entregas tus preocupaciones, no solo estás descargando tus emociones, estás reconociendo que no tienes que cargar con todo tú solo. En Filipenses 4, 6-7, se nos recuerda que cuando presentamos nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, su paz guardará nuestro corazón y nuestra mente. Esa paz es lo que nos permite seguir adelante, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. También es importante rodearte de una comunidad que te apoye. No estamos diseñados para enfrentar el miedo en soledad. Hablar con personas de confianza, recibir ánimo y escuchar cómo otros han superado sus propias batallas puede fortalecer tu fe. A veces, Dios usa a las personas a nuestro alrededor para recordarnos que no estamos solos. El miedo puede ser paralizante, pero no tiene la última palabra. Cada vez que eliges actuar a pesar del miedo, estás fortaleciendo tu fe. Es como un músculo. Cuanto más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. No tienes que dar pasos gigantescos. A veces, solo necesitas dar el siguiente pequeño paso. Cuando reconocemos que Dios es nuestra fuerza y que su presencia es constante, el miedo pierde poder. No significa que nunca más sentirás miedo, pero sí significa que sabrás cómo enfrentarlo.
Sabrás que no tienes que tener todas las respuestas porque conoces a aquel que las tiene. Hoy, te animo a enfrentar ese miedo que has estado evitando. No lo hagas solo, hazlo con la certeza de que Dios está contigo. Él es tu fuerza cuando te sientes débil. Él es tu paz en medio de la tormenta. No tienes que tener todo bajo control, porque Dios ya lo tiene. Recuerda, el valor no es la ausencia de miedo, es seguir adelante a pesar de él. Y con Dios a tu lado, no hay miedo demasiado grande que no puedas enfrentar. Número 5. Entrega tus preocupaciones a Dios. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Preocuparse es algo que hacemos de manera casi automática. Nos preocupamos por el dinero, la salud, la familia, el trabajo y a veces, incluso, por cosas que nunca llegan a suceder. Es como llevar una mochila llena de piedras. Cada preocupación es una piedra más que añadimos, hasta que el peso se vuelve insoportable. Pero, ¿te has preguntado alguna vez si realmente necesitas cargar con todo eso? ¿Qué pasaría si dejaras esa pesada mochila a los pies de Dios? Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, nos invita a hacer precisamente eso. En lugar de afanarnos y angustiarnos, Dios nos ofrece un intercambio, nuestras preocupaciones por su paz. No es una paz común, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero este intercambio no sucede automáticamente, requiere una acción consciente de nuestra parte. Necesitamos ir a Dios en oración, ser honestos sobre lo que nos preocupa y, muy importante, hacerlo con acción de gracias. ¿Por qué es tan importante la gratitud en este proceso? Porque cuando agradecemos, cambiamos nuestro enfoque de lo que nos falta a lo que ya tenemos. La gratitud no niega nuestras dificultades, pero nos recuerda que Dios ya ha sido fiel en el pasado. Y si ha sido fiel antes, ¿por qué no habría de serlo ahora? Sin embargo, soltar el control no es fácil. Hay algo en nosotros que quiere aferrarse a las preocupaciones, como si pensar en ellas constantemente fuera a resolverlas. Es como intentar remar contra la corriente. Gastamos energía, pero no avanzamos. Entregar nuestras cargas a Dios no significa que los problemas desaparecerán mágicamente. Significa que ya no tenemos que enfrentarlos solos. Una de las razones por las que no entregamos nuestras preocupaciones a Dios es porque a veces dudamos de que realmente le importe. Pero la Biblia nos asegura que a Dios le importa hasta el más mínimo detalle de nuestra vida. Pedro 5:7 dice: Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No algunas preocupaciones, no solo las grandes, todas. Otra barrera es el miedo. ¿Y si entrego este problema a Dios y no hace nada? ¿Y si las cosas no salen como espero? Entregar tus preocupaciones a Dios no es una garantía de que todo saldrá como tú quieres. Es una garantía de que Él estará contigo, pase lo que pase. Y cuando sabes que Dios está contigo, puedes enfrentar cualquier cosa. Pero, ¿cómo se entrega realmente una preocupación a Dios? Comienza con la oración honesta. No necesitas palabras elegantes ni frases perfectas, solo necesitas ser real. Dile a Dios cómo te sientes. Dile que tienes miedo, que estás frustrado, que no sabes qué hacer. Luego, suéltalo. Esto puede ser lo más difícil, porque soltar significa confiar. Confianza en que Dios sabe lo que está haciendo, incluso cuando tú no lo entiendes. Un ejercicio práctico es escribir tus preocupaciones en un papel y, después de orar, destruirlo o guardarlo en un lugar simbólico como señal de que lo has entregado a Dios. Cada vez que sientas la tentación de preocuparte de nuevo, recuerda ese acto físico de entrega. También es importante recordar que entregar tus preocupaciones no es algo que haces una sola vez, y ya está. A veces tendrás que hacerlo una y otra vez, especialmente si es un asunto que te afecta profundamente. Y eso está bien.
Dios no se cansa de escucharte. No se molesta porque vuelves a Él con la misma carga. Él es un Padre amoroso que siempre tiene los brazos abiertos. Cuando entregas tus preocupaciones a Dios, no solo recibes paz, también recibes perspectiva. Lo que antes parecía inmenso, empieza a parecer más manejable a la luz de la presencia de Dios. Es como volar en un avión y ver desde arriba lo que antes parecía gigantesco. Cuanto más alto subes, más pequeño parece todo. Hoy, te animo a hacer este intercambio divino. Piensa en algo que te ha estado robando la paz. Puede ser algo pequeño o algo que llevas cargando durante años. Llévalo a Dios en oración. Sé específico. Agradece por lo que ya tienes y confía en que Él sabe lo que hace. Suelta la necesidad de controlarlo todo. Descubrirás que cuando sueltas tus cargas, tus manos quedan libres para recibir la paz que solo Dios puede dar. Número 6. Fortalece tu fe en tiempos difíciles. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Todos enfrentamos tiempos difíciles, momentos en los que parece que el suelo bajo nuestros pies se desmorona y no sabemos cómo seguir adelante. En esas circunstancias es natural sentir miedo, desesperación y agotamiento. Pero hay algo que puede marcar la diferencia entre rendirse y seguir adelante: la fe. No cualquier fe, sino una fe fortalecida que nos permite mirar más allá de las circunstancias y aferrarnos a la promesa de que no estamos solos. El versículo de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, nos recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. No nos diseñó para vivir paralizados por el miedo. Nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Estas tres cualidades son las herramientas que necesitamos para enfrentar cualquier adversidad con esperanza y confianza. Primero, hablemos del poder. Cuando pensamos en poder, es fácil imaginar algo externo y visible: fuerza física, autoridad o influencia. Pero el poder del que habla este versículo es diferente. Es un poder interno que viene de saber quién es Dios y quién eres tú en Él. No se trata de tu capacidad para controlar las circunstancias, se trata de su poder para sostenerte en medio de ellas. Cuando enfrentas una situación imposible y sigues adelante, no es porque seas fuerte por ti mismo, es porque Dios está siendo fuerte en ti. El amor es el siguiente elemento clave. ¿Por qué es importante el amor en tiempos de dificultad? Porque el miedo y el amor no pueden coexistir. El amor nos recuerda que no estamos solos, que somos vistos y que somos amados incluso en nuestros peores momentos. Cuando sabes que eres profundamente amado por Dios, puedes enfrentar las dificultades con la certeza de que no están destinadas a destruirte, sino a desarrollarte. El amor también nos impulsa a mirar más allá de nuestro propio dolor y a ayudar a otros, lo cual, sorprendentemente, puede traer consuelo a nuestro propio corazón. Por último, el dominio propio. En medio del caos, mantener el control de nuestros pensamientos y emociones es crucial. Cuando permitimos que el miedo tome el control, nuestras decisiones suelen ser impulsivas y poco sabias. El dominio propio nos permite detenernos, respirar y recordar en quién hemos puesto nuestra confianza. No podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Fortalecer la fe en tiempos difíciles no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere intención y perseverancia. Una forma efectiva de fortalecer tu fe es recordar los momentos en los que Dios ya ha sido fiel contigo. ¿Cuántas veces pensaste que no lo lograrías? Y aquí estás, hoy. Escribe esos testimonios. Léelos cuando sientas que tu fe flaquea. Otra manera es mantener una relación constante con Dios a través de la oración y la lectura de su palabra. Cuando pasamos tiempo con Dios, no necesariamente cambia lo que está pasando a nuestro alrededor, pero cambia lo que está pasando dentro de nosotros. Nuestra perspectiva se alinea con la de Él. Comenzamos a ver oportunidades donde antes veíamos obstáculos. También es importante recordar que no tienes que fortalecer tu fe solo. Rodearte de una comunidad de personas que comparten tu fe puede hacer una gran diferencia. A veces, cuando no tenemos fuerzas para orar por nosotros mismos,
Otros pueden hacerlo por nosotros. Escuchar cómo otros han superado tiempos difíciles puede darnos el aliento que necesitamos para seguir adelante. Por último, recuerda que tener fe no significa no tener dudas. No significa que nunca sentirás miedo o que siempre entenderás por qué están pasando las cosas. Tener fe es elegir confiar en Dios incluso cuando no entiendes. Es decir, no sé cómo ni cuándo, pero sé que Dios está obrando a mi favor. Si hoy estás pasando por un tiempo difícil, quiero recordarte que no tienes que tener toda la fuerza. No tienes que tener todas las respuestas. Solo necesitas suficiente fe para dar el siguiente paso. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Dentro de ti hay poder, hay amor y hay dominio propio. No porque tú seas suficiente, sino porque Él es suficiente en ti. Así que, respira. Toma un momento para recordar que no estás solo. Fortalecer tu fe no es pretender que todo está bien. Es saber que, incluso cuando no lo está, Dios sigue siendo bueno y sigue estando contigo. Y eso es más que suficiente para seguir adelante. Número 7. Confía en Dios en todo momento. Salmo capítulo 56, versículo 3. En el día que temo, yo en ti confío. La confianza es fácil cuando todo va bien. Cuando las cuentas están pagadas, la salud es buena y las relaciones son estables. Es sencillo decir, confío en Dios. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no salen como esperas? ¿Qué pasa cuando el diagnóstico no es favorable, cuando el trabajo se pierde o cuando las personas te decepcionan? En esos momentos, confiar en Dios no es solo una opción, es una necesidad. Confiar en Dios en todo momento no significa que no sentirás miedo. El miedo es una emoción natural, una respuesta humana ante lo desconocido o lo incierto. Sin embargo, el miedo no tiene que dictar tus decisiones. Cuando eliges confiar en Dios a pesar del temor, estás reconociendo que tu situación no es más grande que Él. ¿Por qué es tan difícil confiar en Dios cuando las cosas se ponen difíciles? Porque, en el fondo, queremos tener el control. Creemos que si podemos predecir y manejar cada detalle, estaremos más seguros. Pero la realidad es que el control es una ilusión. Hay muchas cosas en la vida que simplemente no podemos controlar. Y cuando intentamos aferrarnos a ese control inexistente, terminamos agotados y frustrados. El Salmo, capítulo 56, versículo 3, es una declaración poderosa porque no niega la existencia del miedo. No dice, si alguna vez siento miedo. Dice, en el día que temo. Es un reconocimiento de que el miedo es parte de la experiencia humana. Sin embargo, también es un recordatorio de que tenemos una opción: confiar en Dios en medio de ese miedo. Confiar en Dios en todo momento no significa que siempre entenderás lo que está pasando. A veces, las cosas no tienen sentido desde nuestra perspectiva limitada. Pero confiar en Dios es aceptar que no necesitas entenderlo todo para tener paz. Es creer que, aunque no ves el cuadro completo, Dios sí lo ve. Una forma de fortalecer tu confianza en Dios es recordar su fidelidad en el pasado. ¿Cuántas veces pensaste que no saldrías de una situación y, sin embargo, aquí estás hoy? Escribe esas experiencias. Léelas cuando el miedo intente apoderarse de tu corazón. Dios no cambia. Si fue fiel antes, lo será ahora. Otra manera de cultivar la confianza es a través de la oración constante. Cuando oras, no solo estás hablando con Dios, también estás alineando tu corazón con el suyo. La oración no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia cómo las enfrentas. Te permite soltar el control y descansar en la soberanía de Dios. También es importante recordar que la confianza no es un sentimiento, es una decisión. No siempre sentirás ganas de confiar. Habrá días en los que el miedo parecerá más fuerte que tu fe. Pero incluso en esos días puedes elegir decir, Dios, no entiendo lo que está pasando, pero confío en que tú sí. Rodearte de una comunidad de fe también puede marcar la diferencia. Escuchar cómo otros han confiado en Dios en medio de dificultades puede inspirarte y recordarte que no estás solo. A veces, cuando nuestra fe es débil,
necesitamos el apoyo de otros para mantenernos firmes. Entregar tus preocupaciones a Dios no significa que desaparecerán de inmediato. A veces, tendrás que entregarlas una y otra vez. Y eso está bien. Dios no se cansa de escucharte, no se molesta porque vuelves a Él con el mismo problema. Él es un Padre amoroso que siempre tiene los brazos abiertos. Cuando confías en Dios en todo momento, descubres una paz que el mundo no puede ofrecer. No es una paz basada en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios. Es la paz que viene de saber que, pase lo que pase, no estás solo. Hoy te invito a reflexionar. ¿Qué área de tu vida te cuesta más entregar a Dios? ¿Es tu salud, tus finanzas, tus relaciones? Sea lo que sea, no tienes que llevar esa carga solo. Confía en que Dios tiene un plan, incluso si ahora no lo entiendes. Confía en Dios no solo cuando las cosas van bien, sino también cuando no tienes todas las respuestas. No necesitas saber el final de la historia para saber que Dios es bueno y que siempre está contigo. Y cuando eliges confiar en Él en todo momento, descubres que no hay circunstancia demasiado difícil para su poder, ni demasiado oscura para su luz. Número 8. Sé valiente, no estás solo. Josué, capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. El miedo es una emoción natural, pero el valor es una elección. Muchas veces pensamos que las personas valientes no sienten miedo, pero la realidad es que ser valiente no significa no tener miedo. Significa seguir adelante a pesar de él. En Josué, capítulo 1, versículo 9, Dios no solo invita a ser valiente, sino que lo manda. ¿Por qué? Porque sabe que el miedo tiene el poder de paralizarnos y alejarnos del propósito que Él tiene para nuestras vidas. Sin embargo, también nos asegura algo fundamental. No estamos solos. Cuando enfrentamos desafíos, ya sea en el trabajo, en las relaciones o en decisiones importantes, es común sentir que no tenemos lo necesario para superarlos. Pensamos, no soy lo suficientemente bueno, no estoy preparado, o ¿y si fracaso? Pero el valor no se basa en nuestras habilidades, se basa en quién está con nosotros. Dios no nos llama a ser valientes porque confiemos en nuestras propias fuerzas. Nos llama a ser valientes porque Él está a nuestro lado. ¿Por qué es tan difícil ser valiente? Porque el miedo grita más fuerte que la fe. El miedo es inmediato y visceral. Nos hace imaginar los peores escenarios y asumir que no podemos manejar lo que venga. Pero cuando recordamos que Dios está con nosotros, el miedo pierde fuerza. No desaparece por completo, pero deja de tener el control. Es importante entender que ser valiente no siempre se trata de hacer grandes actos heroicos. A veces, el acto más valiente es simplemente levantarse por la mañana y enfrentar otro día difícil. Es tener una conversación difícil con un ser querido. Es decir, no, cuando todos esperan que digas sí. Es ser fiel en lo pequeño, cuando nadie está mirando. El coraje se construye en esos momentos cotidianos. Otro obstáculo para la valentía es el temor al fracaso. Tenemos miedo de equivocarnos, de hacer el ridículo o de decepcionar a otros. Pero el fracaso no es el fin, es parte del proceso de crecimiento. Cada vez que fallamos, aprendemos algo nuevo. Y más importante aún, cada vez que fallamos y nos levantamos, fortalecemos nuestro carácter. No es el fracaso lo que nos define, es cómo respondemos a él. Entonces, ¿cómo podemos cultivar el valor en nuestra vida diaria? Primero, recordando quién es Dios y quiénes somos en Él. No somos simplemente personas tratando de sobrevivir en un mundo difícil. Somos hijos de un Dios poderoso que nunca nos deja solos. Cuando entiendes esto, puedes enfrentar cualquier cosa con más confianza. Segundo, es fundamental rodearte de personas que te animen y te desafíen a ser valiente. La comunidad es clave. Cuando compartes tus luchas con personas que te aman y te apoyan, no solo recibes ánimo, también te das cuenta de que no estás solo en tus batallas. A veces, el simple hecho de saber que alguien está orando por ti
es suficiente para dar ese paso que has estado evitando. Tercero, comienza con pequeños pasos. No tienes que enfrentar tu mayor temor de inmediato. Comienza con algo pequeño y ve aumentando tu confianza poco a poco. Cada vez que das un paso fuera de tu zona de confort, estás entrenando tu corazón para confiar más en Dios y menos en tus propias fuerzas. Es importante destacar que el coraje no elimina el miedo, lo redirige. Cuando decides ser valiente, le estás diciendo al miedo: reconozco que estás ahí, pero no vas a detenerme. Este cambio de mentalidad te permite actuar incluso cuando no te sientes completamente preparado. Finalmente, recuerda que no estás solo. Dios no te envía a enfrentar tus batallas y se queda observando desde lejos. Él camina contigo, pelea por ti y te sostiene cuando te sientes débil. En los momentos en que sientas que no puedes más, Él es tu fuerza. Hoy, quiero animarte a dar ese paso que has estado posponiendo. No importa si es grande o pequeño, lo importante es que avances. No tienes que tener todo resuelto para comenzar. Solo necesitas confiar en que, pase lo que pase, Dios estará contigo en cada paso del camino. Sé valiente, no porque no tengas miedo, sino porque no estás solo. Número 9. Todas las cosas ayudan a bien. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La vida es un enigma lleno de giros inesperados. A veces, las cosas no salen como planeamos. El trabajo que queríamos no se materializa. Las relaciones que parecían sólidas se desmoronan y los sueños por los que hemos trabajado se escapan de nuestras manos. En esos momentos es fácil preguntarse: ¿por qué está pasando esto? O ¿cómo puede salir algo bueno de esta situación? Sin embargo, Romanos 8, versículo 28, nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente. No dice que solo las cosas buenas ayudan a bien. Dice que todas las cosas, incluso las más dolorosas y confusas, pueden ser utilizadas por Dios para nuestro beneficio. Pero, ¿cómo podemos creer esto cuando estamos en medio del dolor? La clave está en entender que el bien al que se refiere este versículo no siempre es inmediato ni obvio. A menudo, el bien que Dios está obrando no tiene que ver con nuestras circunstancias externas, sino con la transformación interna de nuestro corazón. Dios está más interesado en formar nuestro carácter que en hacernos sentir cómodos. Y a veces, el dolor es el cincel que Él usa para esculpir en nosotros paciencia, perseverancia y fe. Uno de los mayores obstáculos para aceptar esta verdad es que queremos ver resultados inmediatos. Vivimos en una cultura de gratificación instantánea donde esperamos que todo se resuelva rápidamente, pero Dios trabaja a largo plazo. Su plan no está limitado por el tiempo ni por nuestra comprensión. Otra razón por la que es difícil aceptar que todas las cosas ayudan a bien es porque confundimos bien con comodidad. Creemos que si algo es bueno, debería hacernos felices y facilitarnos la vida. Sin embargo, Dios no siempre prioriza nuestra comodidad, prioriza nuestro crecimiento. Y a veces, las circunstancias más difíciles son las que más nos enseñan. Es importante aclarar que este versículo no minimiza nuestro dolor. No dice que el sufrimiento no importa o que debemos fingir que todo está bien. El dolor es real y válido. Llorar, lamentarse y sentirse frustrado no es falta de fe, es parte del proceso de sanación. La esperanza radica en saber que el dolor no es el final de la historia. Dios puede tomar incluso las partes más rotas de nuestra vida y convertirlas en algo hermoso. ¿Cómo podemos entonces vivir con esta verdad en mente? Primero, necesitamos cambiar nuestra perspectiva. En lugar de preguntarnos, ¿por qué me está pasando esto?, podemos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? O, ¿cómo puede Dios usar esta experiencia para hacerme crecer? No significa que entenderemos todo de inmediato, pero este cambio de mentalidad abre la puerta a la transformación. Otra práctica útil es mantener un registro de cómo Dios ha sido fiel en el pasado. A menudo es más fácil ver la mano de Dios en retrospectiva.
Escribe esos momentos en los que pensaste que no había salida y, al final, algo bueno surgió de esa situación. Estos recuerdos pueden ser un ancla en tiempos de incertidumbre. También es crucial mantener una relación constante con Dios a través de la oración. Cuando llevamos nuestras preocupaciones y nuestro dolor a Dios, no siempre cambian nuestras circunstancias, pero cambia nuestro corazón. La oración nos ayuda a soltar el control y confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. Rodearte de una comunidad de fe puede marcar la diferencia. Escuchar los testimonios de otros que han pasado por situaciones similares y han visto la fidelidad de Dios puede fortalecer tu fe. A veces, necesitamos escuchar cómo otros encontraron sentido en medio del sufrimiento para recordar que nosotros también podemos hacerlo. Por último, es fundamental practicar la paciencia. El plan de Dios no siempre se revela de inmediato. Algunas veces, lo que hoy parece un revés, mañana será un testimonio. El tiempo tiene una forma de aclarar lo que ahora no entendemos. Si hoy te encuentras en medio de una situación que no tiene sentido, quiero recordarte que no estás solo. No tienes que entender el plan completo para confiar en que Dios está trabajando. Él puede tomar lo que el enemigo quiso usar para tu destrucción y convertirlo en algo que te fortalezca y te haga crecer. Todas las cosas, las buenas, las malas y las confusas, pueden ser parte de algo más grande. Confía en que, aunque no puedas verlo ahora, algún día mirarás hacia atrás y dirás, valió la pena, Dios estaba obrando incluso cuando yo no lo veía. Número 10. Jesús ha vencido al mundo. Juan, capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El sufrimiento es una realidad que todos enfrentamos en algún momento de la vida. Nadie está exento de problemas, pérdidas o decepciones. Es parte de nuestra experiencia humana. Sin embargo, cuando Jesús pronunció las palabras de Juan 16, versículo 33, no lo hizo para desanimarnos, sino para darnos esperanza. Él no prometió una vida sin dificultades, pero sí aseguró que no tendrían la última palabra. Nos dijo que confiáramos porque Él ya ha vencido al mundo. Pero, ¿qué significa realmente que Jesús ha vencido al mundo? Significa que, aunque el dolor, el sufrimiento y la muerte sean parte de esta vida, no son el destino final para aquellos que creen en Él. Su victoria en la cruz no solo nos ofrece vida eterna, también nos da el poder para enfrentar las dificultades del presente con una perspectiva diferente. No tenemos que vivir derrotados por las circunstancias. Podemos vivir con la seguridad de que, pase lo que pase, no estamos solos y la historia no termina aquí. Sin embargo, confiar en medio de la aflicción no es fácil. Cuando estamos en medio de una crisis, nuestras emociones pueden ser abrumadoras. El dolor nubla nuestro juicio y hace que sea difícil ver más allá del sufrimiento inmediato. En esos momentos, es natural preguntarse, si Jesús ha vencido al mundo, ¿por qué sigo sufriendo? La respuesta no siempre es clara, pero hay algo que podemos saber con certeza. Nuestro sufrimiento no es en vano. Una de las cosas que hace que el sufrimiento sea más llevadero es saber que no estamos solos. Jesús no es un observador distante, es un Salvador que entiende nuestro dolor porque Él mismo sufrió. Conoce el rechazo, la traición, el dolor físico y el abandono. Cuando estamos sufriendo, no nos mira desde lejos, nos acompaña en medio del dolor. Su victoria no solo es sobre la muerte, sino también sobre la desesperación que a menudo acompaña el sufrimiento. Otra razón por la que podemos confiar en medio de la aflicción es porque el dolor tiene el poder de transformarnos. No significa que Dios nos cause dolor para enseñarnos algo, pero sí significa que puede sacar algo bueno de lo malo. El sufrimiento tiene una forma de hacernos más compasivos, más pacientes y más conscientes de nuestra necesidad de Dios. A menudo, es en los momentos más oscuros donde encontramos las lecciones más profundas. Pero confiar en medio de la aflicción no significa negar la realidad. No se trata de fingir que todo está bien cuando no lo está.
La fe no es una negación del dolor, es una declaración de que el dolor no tiene la última palabra. Es decir, sí, esto es difícil, pero no es el fin. Dios sigue siendo bueno, incluso cuando la vida no lo es. Una forma práctica de mantener esta confianza es a través de la gratitud. Puede parecer contradictorio agradecer en medio del dolor, pero la gratitud cambia nuestro enfoque. No significa que agradezcamos por el sufrimiento, sino que encontramos algo por lo que estar agradecidos a pesar de él. Esto puede ser tan simple como agradecer por el apoyo de un ser querido, por un nuevo día o por la fuerza para seguir adelante. También es importante rodearte de personas que te apoyen. No tienes que enfrentar la aflicción solo. Compartir tus luchas con personas de confianza no solo alivia la carga emocional, también te recuerda que no estás solo. A veces, Dios nos consuela a través de las personas que pone en nuestro camino. Otra herramienta poderosa es la oración. Cuando oramos, no siempre recibimos respuestas inmediatas, pero siempre recibimos paz. La oración nos conecta con Dios de una manera profunda y personal. Nos permite expresar nuestro dolor, nuestra frustración y nuestro cansancio, sabiendo que Él nos escucha y nos entiende. Finalmente, recuerda que la victoria de Jesús no solo es una promesa para el futuro, es una realidad presente. No tenemos que esperar hasta llegar al cielo para experimentar su paz y su poder. Podemos vivir con confianza hoy porque sabemos cómo termina la historia. Y en esa historia, el amor de Dios siempre triunfa. Si hoy estás enfrentando una temporada difícil, quiero animarte a no rendirte. No tienes que tener todas las respuestas para confiar en que Dios tiene un plan. Su victoria no significa que nunca enfrentarás problemas. Significa que nunca los enfrentarás solo. Así que sigue adelante. Sigue confiando. Porque aunque hoy estés en medio de una tormenta, recuerda que Jesús ya ha vencido al mundo. Número 11. No temas al valle de sombra. Salmo capítulo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Todos enfrentamos momentos en la vida donde el camino se oscurece y el temor parece inevitable. Esos momentos pueden venir en forma de pérdidas inesperadas, problemas de salud, dificultades financieras o cualquier situación que nos haga sentir vulnerables y sin control. Es natural temer ante lo desconocido, pero el Salmo, capítulo 23, versículo 4, nos ofrece una promesa poderosa. No tenemos que temer porque no estamos solos. Cuando el versículo habla del valle de sombra de muerte, no se refiere únicamente a la muerte literal. Representa cualquier situación en la que sentimos que nuestras fuerzas se están agotando, cuando las circunstancias son tan oscuras que no podemos ver el siguiente paso. En esos momentos, el miedo se convierte en una voz constante que nos susurra: no vas a salir de esto, no tienes suficiente fuerza o estás solo. Pero la verdad es que no estamos solos. Dios camina con nosotros en medio del valle. Una de las razones por las que el valle es tan aterrador es porque nos hace sentir vulnerables. Nos damos cuenta de que no tenemos el control y eso puede ser aterrador. Sin embargo, es precisamente en esos momentos de vulnerabilidad donde Dios tiene la oportunidad de mostrarnos su fuerza. Cuando no tenemos más remedio que depender de Él, descubrimos que su presencia es suficiente. Pero confiar en medio del valle no significa negar la realidad del dolor. No significa fingir que todo está bien cuando no lo está. Dios no espera que seamos inmunes al sufrimiento. Espera que acudamos a Él en medio de él. Llorar, lamentarse y expresar nuestra frustración no es falta de fe. Es parte del proceso de sanar. El mismo Jesús lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. Si Él, siendo perfecto, se permitió sentir y expresar dolor, ¿cuánto más nosotros? Entonces, ¿cómo podemos enfrentar el valle con valor y sin miedo? Primero, necesitamos recordar que el valle no es el destino final. Es solo una parte del camino. Ningún valle es permanente. Puede que hoy estés atravesando una temporada difícil, pero no siempre será así. A menudo, es en los momentos más oscuros donde nuestro carácter es refinado
y nuestra fe se fortalece. Segundo, es importante mantener nuestros ojos en Dios y no en las circunstancias. Cuando miramos solo el problema, se agranda y parece imposible de superar. Pero cuando miramos a Dios, recordamos que no hay nada demasiado difícil para Él. Cambiar nuestro enfoque no elimina el problema, pero cambia cómo lo enfrentamos. Tercero, debemos confiar en que Dios no solo está con nosotros en el valle, también nos guía a través de él. A veces, el valle puede parecer interminable. Sentimos que oramos y no recibimos respuesta, que caminamos y no avanzamos. Pero Dios no nos ha abandonado. Su presencia es constante, incluso cuando no la sentimos. Él conoce el camino y sabe cómo llevarnos al otro lado. Es fundamental también apoyarnos en una comunidad de fe. No estamos diseñados para enfrentar los valles solos. Hablar con otros, recibir ánimo y apoyo puede aliviar la carga emocional y recordarnos que no estamos solos. A veces, Dios usa a las personas a nuestro alrededor para ser sus manos y sus pies. Otra herramienta poderosa es la gratitud. Puede parecer contradictorio dar gracias en medio del sufrimiento, pero la gratitud cambia nuestro enfoque. No significa que agradecemos por el dolor, sino que encontramos algo por lo que estar agradecidos a pesar de él. Agradecer por las pequeñas bendiciones diarias puede ser un recordatorio de que, incluso en el valle, Dios sigue siendo bueno. Finalmente, recuerda que el valle es temporal y que no caminarás por él para siempre. Dios promete que incluso en los tiempos más oscuros, su vara y su cayado te infundirán aliento. Su presencia es una fuente de consuelo constante. Él no te promete una vida sin valles, pero sí promete caminar contigo a través de ellos. Si hoy estás en un valle, quiero animarte a no rendirte. Puede que no entiendas por qué estás pasando por esto, pero no tienes que entenderlo todo para confiar en que Dios tiene un propósito. Él no te ha abandonado. No importa lo oscuro que parezca el camino, no estás solo. Sigue caminando, sigue confiando, porque cuando llegues al otro lado, mirarás hacia atrás y verás que no solo sobreviviste al valle, creciste en él. Número 12. Confía en el plan de Dios. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Confiar en el plan de Dios es una de las cosas más desafiantes que podemos hacer como seres humanos. Nos gusta tener el control, saber qué viene después y asegurarnos de que las cosas salgan exactamente como las planeamos. Sin embargo, la vida no siempre sigue nuestro guión. Hay giros inesperados, retrasos frustrantes y puertas que se cierran sin explicación. En esos momentos es natural preguntarse, ¿por qué está pasando esto? ¿O acaso Dios se ha olvidado de mí? Sin embargo, Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 nos recuerda que no necesitamos entender todo. Solo necesitamos confiar. Pero, ¿por qué es tan difícil confiar en el plan de Dios? En primer lugar, porque su plan a menudo no se alinea con nuestro cronograma. Vivimos en una cultura que valora la gratificación inmediata. Queremos respuestas rápidas, soluciones instantáneas y resultados visibles. Pero Dios trabaja a un ritmo diferente. Él ve el cuadro completo cuando nosotros solo vemos una pieza del rompecabezas. Su tiempo no es el nuestro, y aunque puede ser frustrante, siempre es perfecto. Otra razón por la que es difícil confiar es porque tendemos a depender de nuestra propia prudencia. Nos gusta pensar que sabemos lo que es mejor para nosotros. Hacemos planes, establecemos metas y esperamos que Dios las respalde. Pero confiar en el plan de Dios significa estar dispuesto a soltar el control y aceptar que a veces su camino es diferente al nuestro. No es fácil, pero es necesario. Confiar en Dios no significa que no tendrás preguntas o dudas. Incluso los más grandes hombres y mujeres de fe tuvieron momentos de incertidumbre. La fe no es la ausencia de dudas, es la decisión de seguir confiando a pesar de ellas. Cuando reconocemos que Dios es bueno y que su plan es mejor que el nuestro, podemos encontrar paz incluso en medio de la incertidumbre.
Una forma práctica de cultivar esta confianza es recordar las veces en las que Dios ya ha sido fiel en tu vida. Escribe esos momentos. Léelos cuando sientas que tu fe está flaqueando. Si Dios te sostuvo entonces, ¿por qué no lo haría ahora? Su fidelidad no cambia con las circunstancias, es constante. También es importante entregar nuestras preocupaciones a Dios a través de la oración. No necesitas tener las palabras perfectas. Solo necesitas ser honesto. Dile a Dios cómo te sientes, lo que te preocupa y lo que no entiendes. La oración no siempre cambiará la situación de inmediato, pero cambiará tu corazón. Es un recordatorio de que no estás solo y de que Dios está obrando, incluso cuando no lo ves. Otro aspecto fundamental es aprender a confiar en medio de la espera. La espera puede ser incómoda y, a veces, dolorosa, pero es en la espera donde Dios trabaja en nuestro carácter. Nos enseña paciencia, perseverancia y dependencia total de Él. La espera no es tiempo perdido, es tiempo de preparación. Rodearte de una comunidad de fe también puede marcar una gran diferencia. A veces, cuando es difícil ver el plan de Dios en nuestra propia vida, necesitamos el testimonio de otros para recordar que Dios está obrando. Escuchar cómo otros superaron tiempos de incertidumbre puede renovar nuestra esperanza y fortalecer nuestra confianza. Por último, confiar en el plan de Dios significa aceptar que no siempre obtendremos lo que queremos, pero siempre obtendremos lo que necesitamos. Puede que no entiendas por qué una puerta se cerró o por qué las cosas no salieron como esperabas, pero puedes confiar en que Dios tiene algo mejor preparado. No siempre es fácil verlo en el momento, pero con el tiempo, las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. Si hoy te encuentras en un momento de incertidumbre, quiero animarte a soltar el control y confiar en que Dios sabe lo que está haciendo. No necesitas tener todas las respuestas para seguir avanzando. A veces, el acto más valiente que puedes hacer es dar el siguiente paso sin saber exactamente a dónde te llevará. Dios no promete un viaje sin turbulencias, pero sí promete que nunca viajarás solo. Su plan no siempre será el más fácil, pero siempre será el mejor. Así que confía. Aunque no entiendas el camino ahora, un día mirarás hacia atrás y verás que cada giro inesperado y cada puerta cerrada formaban parte de un plan más grande y mejor de lo que jamás podrías haber imaginado. Número 13. Dios nunca te abandonará. Hebreos, capítulo 13, versículo 5. No te desampararé ni te dejaré. La sensación de abandono es una de las emociones más dolorosas que un ser humano puede experimentar. Cuando sentimos que nadie nos entiende, que nadie está con nosotros o que hemos sido olvidados, el corazón se llena de soledad y desesperanza. A lo largo de la vida, es inevitable encontrarnos en situaciones donde parezca que todos se han ido y que estamos enfrentando las batallas solos. Sin embargo, en esos momentos de mayor vulnerabilidad, hay una promesa que puede cambiarlo todo. Dios nunca te abandonará. Hebreos, capítulo 13, versículo 5. No es solo una frase alentadora, es una garantía divina. No importa lo que estés pasando, no importa cuán bajo hayas caído o cuán lejos sientas que estás de Dios, su presencia nunca se apartará de ti. Es un compromiso inquebrantable, no basado en lo que haces o en lo que mereces, sino en quién es Él. Su fidelidad no depende de tus circunstancias, es constante y eterna. Sin embargo, aunque sepamos esto en teoría, ponerlo en práctica es otra cosa. Cuando la vida se vuelve difícil y las respuestas no llegan, es fácil creer que Dios se ha alejado. Pero los sentimientos no siempre reflejan la realidad. La ausencia de sentimientos de cercanía no significa ausencia de su presencia. A menudo, Dios está más cerca de lo que creemos, incluso en los momentos en que no lo sentimos. ¿Por qué nos sentimos abandonados a veces? Una razón es porque, como seres humanos, tendemos a asociar la presencia de Dios con la ausencia de problemas. Pensamos, si Dios estuviera conmigo, no estaría pasando por esto. Pero la verdad es que la presencia de Dios no se mide por la ausencia de dificultades. De hecho,
Muchas veces es en las dificultades donde su presencia se manifiesta con mayor claridad. No porque Él sea más presente entonces, sino porque nuestras necesidades nos hacen más conscientes de Él. Otra razón es que confundimos el silencio de Dios con su ausencia. Cuando oramos y no recibimos una respuesta inmediata, es fácil asumir que Dios no está escuchando. Pero el silencio no es abandono. A veces, Dios trabaja en el silencio. Está haciendo cosas detrás de escena que no podemos ver en el momento, pero que se revelarán en su tiempo perfecto. ¿Cómo podemos entonces vivir con la certeza de que Dios nunca nos abandona? Primero, recordando sus promesas. La Biblia está llena de recordatorios de su fidelidad. Escribe esos versículos. Léelos cuando sientas que no puedes más. Cuando te aferras a sus promesas, estás declarando que eliges creer en su verdad por encima de tus sentimientos. Segundo, busca evidencia de su presencia en las pequeñas cosas. A menudo esperamos que Dios se manifieste de manera grandiosa, pero Él también se revela en los detalles. Una palabra de ánimo de un amigo, un momento de paz en medio del caos, una puerta que se abre cuando menos lo esperas. Cuanto más buscas a Dios en lo cotidiano, más te das cuenta de que nunca se ha ido. Tercero, rodéate de personas que te recuerden la fidelidad de Dios. La comunidad es esencial. Cuando no puedes ver a Dios en tu propia vida, a veces necesitas que otros te lo recuerden. Escuchar los testimonios de cómo otros han experimentado la presencia de Dios en tiempos difíciles puede renovar tu esperanza. Por último, sé honesto con Dios. Si te sientes abandonado, díselo. Dios no se ofende por tu honestidad. Él la valora. Es mejor llevar tu frustración a Dios que alejarte de Él. Cuando expresas tus sentimientos en oración, estás reconociendo que, a pesar de todo, sigues buscando su presencia. Si hoy sientes que Dios te ha abandonado, quiero recordarte que tus sentimientos no definen la realidad. No importa lo que hayas hecho ni lo que estés pasando, Dios sigue contigo. Él no es como las personas que entran y salen de nuestra vida. Su amor es incondicional y su presencia es permanente. Confía en que, aunque no lo sientas ahora, Dios está más cerca de lo que crees. Su promesa es firme. Nunca te dejará ni te desamparará. Y cuando llegues al otro lado de este valle, mirarás hacia atrás y verás que, aunque no lo notaste en el momento, Él estuvo contigo en cada paso del camino. Número 14. La fortaleza en la debilidad. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A nadie le gusta sentirse débil. Desde pequeños, aprendemos que la fortaleza es sinónimo de éxito y que mostrar vulnerabilidad es un signo de fracaso. Pero ¿qué pasa cuando nuestras fuerzas no son suficientes? Cuando, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, no logramos salir adelante. En esos momentos es fácil sentirse frustrado, insuficiente y derrotado. Sin embargo, la Biblia nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente. Es en nuestra debilidad donde el poder de Dios se hace más evidente. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, el apóstol Pablo nos comparte una de las verdades más poderosas y paradójicas del cristianismo. Después de suplicar a Dios que le quitara un aguijón en la carne, recibió una respuesta que cambió completamente su perspectiva. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no le quitó el problema, en cambio, le dio algo aún mejor: su gracia suficiente para soportarlo. Es natural querer que Dios elimine nuestras dificultades. Queremos que desaparezca el dolor, que se resuelva el conflicto y que las cosas vuelvan a la normalidad. Pero muchas veces, Dios no trabaja eliminando las pruebas, sino transformándonos a través de ellas. En nuestra debilidad, aprendemos a depender menos de nosotros mismos y más de Él. Es en esos momentos cuando dejamos de confiar en nuestras propias capacidades y comenzamos a confiar en su poder. ¿Por qué es tan importante reconocer nuestra debilidad? Porque cuando creemos que somos fuertes por nosotros mismos, dejamos poco espacio para que Dios obre en nuestra vida. La autosuficiencia puede ser un obstáculo para experimentar el poder de Dios.
Pero cuando admitimos que no podemos hacerlo solos, cuando nos rendimos y permitimos que Él tome el control, es entonces cuando su poder se manifiesta de manera más clara. Sin embargo, esto no significa que debamos disfrutar del sufrimiento o buscar la debilidad. Más bien, se trata de cambiar nuestra perspectiva. No se trata de glorificar el dolor, sino de reconocer que incluso en medio de él, Dios está obrando. Es entender que nuestro valor no viene de lo fuertes que parecemos ser, sino de quién está con nosotros en medio de nuestras batallas. Una de las cosas más hermosas de esta promesa es que no depende de quiénes somos o de lo que hemos hecho. No tienes que ser perfecto para que el poder de Dios se perfeccione en ti. De hecho, cuanto más imperfecto te sientes, más oportunidad hay para que Dios muestre su gracia. No es tu capacidad lo que hace la diferencia, es su presencia. ¿Cómo se ve esto en la vida diaria? Puede ser tan simple como reconocer que no tienes todas las respuestas y pedirle a Dios sabiduría. Es entender que no tienes que ser fuerte todo el tiempo y que está bien admitir que necesitas ayuda. Cuando haces esto, abres la puerta para que Dios te fortalezca de maneras que nunca imaginaste. A menudo, el poder de Dios se manifiesta a través de personas y circunstancias inesperadas. Quizás recibes una palabra de ánimo de alguien cuando más lo necesitas. O encuentras la fuerza para seguir adelante, incluso cuando pensabas que no podías dar un paso más. Estas no son coincidencias, son recordatorios de que su gracia es suficiente. También es importante recordar que nuestra debilidad no es el final de la historia. Dios no nos deja donde estamos. Él utiliza nuestras luchas para moldearnos, para enseñarnos y para hacernos más como Él. A través de nuestras debilidades aprendemos humildad, paciencia y confianza. Nos damos cuenta de que no tenemos que cargar con todo el peso de la vida. Podemos entregárselo a Él. Si hoy te sientes débil, insuficiente o agotado, recuerda esto: no tienes que ser fuerte todo el tiempo. No tienes que tenerlo todo bajo control. Dios no espera perfección de ti, espera disponibilidad. Y cuando le entregas tus debilidades, Él las transforma en una plataforma para mostrar su poder. Así que, en lugar de esconder tus debilidades, preséntalas ante Dios. En lugar de tratar de hacerlo todo por tu cuenta, deja que Él tome el control. Porque cuando eres débil, entonces eres fuerte. No por lo que tú puedes hacer, sino por lo que Él hace en ti. Número 15. El llamado a la acción. Vivir con propósito. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Llegamos al punto culminante de este viaje: el llamado a la acción. Hemos explorado cómo confiar en Dios, cómo soltar el pasado, enfrentar el futuro sin temor y encontrar fortaleza en la debilidad. ¿Pero para qué todo esto? ¿Cuál es el propósito final de este recorrido espiritual? La respuesta está en vivir con propósito, en alinear nuestras vidas con el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Efesios, capítulo 2, versículo 10, nos recuerda que no somos un accidente. No somos el resultado de una casualidad o de las circunstancias. Somos la hechura de Dios, cuidadosamente diseñados con un propósito específico. No solo estamos aquí para existir, estamos aquí para marcar una diferencia, para cumplir con las buenas obras que Dios preparó de antemano. Pero, ¿qué significa realmente vivir con propósito? Para muchos, el concepto puede parecer abstracto o incluso intimidante. No se trata de encontrar una misión gigantesca o de hacer algo espectacular a los ojos del mundo. Vivir con propósito significa vivir intencionalmente, reconociendo que cada día, cada decisión y cada interacción tienen el potencial de reflejar el amor de Dios. A veces, buscamos nuestro propósito en cosas grandiosas y pasamos por alto las oportunidades diarias para impactar a otros. Pero las buenas obras no siempre son actos heroicos. Pueden ser tan simples como una palabra de aliento, un acto de generosidad o estar presente para alguien que lo necesita. Cuando vivimos conscientes de esto, nuestras acciones cotidianas se convierten en parte del plan divino. Sin embargo, descubrir y vivir ese propósito requiere intención. No ocurre automáticamente.
Es necesario estar alineado con Dios, buscar su dirección y estar dispuesto a obedecer incluso cuando no entendamos el panorama completo. A menudo, Dios revela nuestro propósito a través de pequeños pasos de obediencia. Cada acto de fe, cada decisión de amar y servir, es un ladrillo más en la construcción del plan que tiene para nosotros. También es importante recordar que nuestro propósito no es estático. Evoluciona a medida que crecemos espiritualmente y atravesamos diferentes temporadas de la vida. Lo que Dios te llama a hacer hoy puede no ser lo mismo que te llame a hacer mañana. Por eso es fundamental mantener una relación cercana con Él, para que puedas discernir su dirección en cada etapa. Por supuesto, habrá desafíos en el camino. Vivir con propósito no significa que todo será fácil. Habrá días en los que dudarás de ti mismo, en los que te preguntarás si realmente estás haciendo una diferencia. En esos momentos es vital recordar que no se trata de resultados inmediatos. No siempre veremos el impacto de nuestras acciones, pero Dios sí. Él ve el cuadro completo y sabe cómo cada pieza encaja en su plan. Uno de los mayores obstáculos para vivir con propósito es el miedo al fracaso. Es fácil paralizarse ante la idea de no estar a la altura o de cometer errores. Pero el propósito no se trata de perfección, se trata de progreso. Dios no espera que lo hagas todo perfectamente. Espera que des el siguiente paso con fe. Cada pequeño acto de obediencia cuenta. Otra barrera común es la comparación. En un mundo donde constantemente vemos los logros de otros, es tentador pensar que nuestro propósito es menos significativo. Pero el llamado de Dios para ti es único. No estás destinado a vivir la vida de otra persona. Estás destinado a vivir la tuya, con tus dones, tus talentos y tus experiencias. Entonces, ¿cómo empiezas a vivir con propósito hoy? Empieza con lo que tienes en tus manos. Pregúntale a Dios, ¿a quién puedo bendecir hoy? ¿Dónde puedo reflejar tu amor? No subestimes el poder de los pequeños actos de bondad. A menudo es en lo ordinario donde Dios hace cosas extraordinarias. Vivir con propósito no significa que siempre sabrás hacia dónde vas, pero significa confiar en que Dios sí lo sabe. Es caminar con fe, sabiendo que cada paso tiene significado, incluso si no ves el resultado de inmediato. Es vivir con la certeza de que tu vida no es accidental, es intencional, diseñada por Dios para tener un impacto eterno. Así que hoy, responde a ese llamado. Vive con propósito, no esperando el momento perfecto, sino aprovechando cada momento que Dios te da. Porque cuando lo haces, no solo encuentras significado en tu vida, también dejas una huella que trasciende más allá de ti. Hemos recorrido un camino lleno de enseñanzas poderosas sobre cómo vencer el miedo con la palabra de Dios. A través de cada versículo, hemos visto que no importa cuán grande sea la tormenta, el amor y la presencia de Dios son más grandes. El miedo puede tocar a tu puerta, pero no tiene que entrar en tu corazón. Ahora es el momento de poner en práctica lo que has aprendido. No permitas que el temor tenga la última palabra. Da ese paso de fe, ora con confianza y recuerda que no estás solo. Dios está contigo en cada momento, fortaleciendo tu corazón y guiando tus pasos. Si este video te ha inspirado, compártelo con alguien que necesite escuchar estas palabras hoy. Cuéntanos en los comentarios cuál fue el versículo que más habló a tu corazón. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la libertad y la confianza en Dios. Que nunca olvidemos decir, Señor, hoy te entregamos nuestros miedos, nuestras inseguridades y nuestras preocupaciones. Reconocemos que sin ti no podemos, pero contigo somos más que vencedores. Fortalece nuestro corazón y ayúdanos a confiar en que, pase lo que pase, no estamos solos. Que cada paso que demos sea un reflejo de nuestra fe en ti. Amén.